En un tranquilo pueblo, Eduardo, un alfarero de mirada cansada pero de espíritu inquebrantable, enfrenta una lucha silenciosa contra el insomnio. ¿Podrá encontrar la paz mental que necesita para dormir? Acompáñanos en este viaje de sabiduría y transformación interior, donde cada paso es un descubrimiento hacia el descanso y la serenidad. Capítulo 1. El desvelo incesante. En un pequeño pueblo, oculto entre las colinas y rodeado de frondosos bosques, vivía un hombre llamado Eduardo. Su vida transcurría con la monotonía y simplicidad de los que habitan lugares alejados del bullicio de las ciudades. Era un hombre de mediana edad, de rostro amable y ojos que, aunque cansados, destellaban una inteligencia y curiosidad innata. Eduardo era alfarero, un oficio que había aprendido de su padre y que él mismo había perfeccionado con los años. Sus días se deslizaban entre el suave girar del torno y el calor acogedor del horno de cerámica, creando piezas que eran apreciadas tanto por su utilidad como por su belleza. A pesar de la tranquilidad aparente de su vida, Eduardo enfrentaba una lucha constante y agotadora: el insomnio. Cada noche, al acostarse en su sencilla cama de madera, se encontraba atrapado en un estado de vigilia que parecía no tener fin. Contaba ovejas, recitaba mantras que había leído en antiguos libros, incluso intentaba sumergirse en la lectura hasta que el sueño lo venciera, pero nada funcionaba. Las horas pasaban lentas y tortuosas, y cuando finalmente lograba conciliar el sueño, este era ligero y lleno de sueños inquietantes. El desvelo había comenzado hacía varios meses, sin razón aparente. Al principio, Eduardo lo atribuyó al estrés de un encargo particularmente grande que había recibido, pero incluso después de completarlo, el insomnio persistió. Su rendimiento en el taller comenzó a decaer. Las ojeras bajo sus ojos se profundizaron y su mente, una vez aguda y clara, ahora se sentía embotada y lenta. Eduardo había buscado ayuda en los remedios tradicionales del pueblo. La señora Carmen, conocida por sus tisanas y ungüentos, le había preparado una mezcla de hierbas para inducir el sueño. «Tómate esto antes de acostarte, y verás cómo el sueño te atrapa», le había dicho con una sonrisa confiada. Pero las hierbas solo le proporcionaron un alivio temporal. Una tarde, mientras moldeaba un jarrón en su taller, Eduardo se detuvo un momento para contemplar su obra. Recordó cómo, de niño, se sentía fascinado por el cambio de la arcilla, cómo con solo sus manos y su imaginación podía transformar un montón de barro en un objeto de arte. Aquella sensación de transformación y creación lo había llenado siempre de una profunda satisfacción y paz. ¿Qué ha cambiado?, se preguntaba. ¿Por qué esa paz se ha esfumado en las noches? Fue entonces cuando decidió que debía buscar una solución más allá de los límites conocidos de su pueblo. Había escuchado historias de antiguas enseñanzas y prácticas que prometían paz mental y un descanso profundo. No sabía dónde encontrar estas enseñanzas, pero estaba dispuesto a buscar, a aprender y a experimentar. Aquella noche, mientras se revolvía en su cama, incapaz de dormir, Eduardo tomó una decisión. Al amanecer, emprendería un viaje en busca de aquella paz perdida, un viaje que sabía, en lo más profundo de su ser, que era necesario no solo para su descanso, sino para su alma. Capítulo 2. Memorias de un pasado sereno. El amanecer bañaba el pueblo con su cálida luz dorada cuando Eduardo cerró la puerta de su taller. Había decidido tomarse unos días para su búsqueda, confiando a su amigo Tomás, otro artesano del pueblo, el cuidado de su taller. Con una pequeña mochila al hombro que contenía lo esencial para su viaje, Eduardo comenzó a caminar sin un destino fijo, guiado únicamente por su intuición y el anhelo de redescubrir la paz que había perdido. Mientras caminaba, su mente se transportaba a tiempos más felices, a aquellos días de su juventud, cuando el sueño llegaba fácil y reconfortante. Recordó las noches en las que, después de un día de arduo trabajo, se acostaba y se sumergía en un sueño profundo, despertando al día siguiente lleno de energía y vitalidad. ¿Qué ha cambiado tanto en mi vida que ahora me encuentro en esta encrucijada?, se preguntaba Eduardo. Caminó durante horas, dejando atrás el pueblo y adentrándose en los caminos menos transitados que serpenteaban entre colinas y bosques. El aire fresco y el canto de los pájaros parecían tener un efecto calmante en su mente, que por tanto tiempo había estado en un estado de constante agitación. Al caer la tarde, Eduardo encontró un pequeño claro en el bosque,
un lugar sereno que parecía perfecto para pasar la noche. Mientras encendía una pequeña fogata, reflexionaba sobre su vida, sobre las pequeñas decisiones y los momentos que, sin darse cuenta, lo habían llevado a este estado de inquietud perpetua. Quizás en la simplicidad de la naturaleza pueda encontrar las respuestas que busco, pensó. Aquella noche, bajo el manto estrellado, Eduardo se permitió soltar las preocupaciones y el constante análisis que llenaban su mente. Observó las estrellas, escuchó el susurro del viento entre los árboles y por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de la paz que tanto anhelaba. A la mañana siguiente se despertó sintiéndose ligeramente más descansado. No había sido una noche perfecta de sueño, pero algo en él había cambiado. Con renovado entusiasmo, continuó su camino, decidido a explorar más a fondo las enseñanzas y prácticas que pudieran guiarlo hacia la tranquilidad mental y un sueño reparador. Eduardo no sabía cuánto tiempo tomaría su búsqueda ni a dónde lo llevaría, pero una cosa era cierta. Estaba dispuesto a atravesar cualquier camino y superar cualquier obstáculo para recuperar la paz que alguna vez había sido suya. Capítulo 3. Experimentando con antiguas enseñanzas. Eduardo continuó su viaje. Cada paso lo llevaba más lejos de su hogar, pero más cerca de su objetivo. A medida que avanzaba, se encontraba con viajeros, comerciantes y peregrinos, de quienes inquiría sobre antiguas enseñanzas y prácticas para la paz mental y un sueño reparador. Muchos le compartían fragmentos de sabiduría, pequeñas piezas de un gran rompecabezas que Eduardo iba recopilando con esperanza y curiosidad. Una tarde, mientras descansaba en una posada en el cruce de dos caminos, un anciano se le acercó. Había escuchado a Eduardo preguntar al posadero sobre textos antiguos y decidió compartir su conocimiento. En las montañas del norte, en un monasterio olvidado por muchos, se guardan escritos sobre la meditación y la paz interna, dijo el anciano con una voz que resonaba con una sabiduría profunda. Tal vez allí encuentres lo que buscas. Agradecido por la información, Eduardo se dirigió hacia el norte. Tras varios días de viaje llegó al monasterio. Era un lugar de serenidad palpable, con antiguos muros de piedra y jardines cuidados con amor y dedicación. Los monjes que residían allí le dieron la bienvenida y al enterarse de su búsqueda, accedieron a mostrarle los textos antiguos. Eduardo pasó días enteros estudiando los manuscritos. Aprendió sobre técnicas de meditación, sobre cómo calmar la mente y el corazón, y sobre el poder del aquí y ahora. Cada página parecía hablar directamente a su alma, ofreciéndole las claves que tanto había buscado. Decidió poner en práctica lo aprendido. Cada mañana y cada noche se sentaba en silencio, cerraba los ojos y se sumergía en la meditación. Al principio, su mente se resistía, inundada de pensamientos y preocupaciones, pero poco a poco fue aprendiendo a dejarlos pasar, a observarlos sin apego ni juicio. Con el paso de los días, Eduardo comenzó a notar cambios sutiles en su ser. Se sentía más tranquilo durante el día, y aunque el sueño aún se resistía, cada noche era un poco más fácil conciliarlo. La meditación se convirtió en un refugio, un espacio sagrado donde podía encontrar paz y serenidad. Una noche, después de su práctica de meditación, Eduardo se acostó y por primera vez en meses, el sueño llegó de manera natural y profunda. Durmió toda la noche sin interrupciones y al despertar se sintió renovado, como si una gran carga hubiera sido levantada de sus hombros. Eduardo sabía que su viaje aún no había terminado, que esta era solo la primera etapa de su transformación. Pero ahora tenía herramientas, conocimientos y una fe renovada en su capacidad para encontrar la paz mental que tanto deseaba. Y así concluye el tercer capítulo. Recuerda darle a me gusta al vídeo si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir acompañando a Eduardo en su viaje hacia la paz interior. Capítulo 4. Desafíos y pequeños logros. A medida que Eduardo continuaba con su práctica de meditación, también se enfrentaba a los desafíos inherentes a este camino de autoconocimiento y transformación. Cada día, dedicaba tiempo a sentarse en silencio, enfocándose en su respiración y tratando de calmar la turbulencia de su mente. Algunos días, lograba entrar en un estado de paz profunda, sintiendo una conexión inquebrantable con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, había momentos en los que los pensamientos y preocupaciones lo inundaban, haciéndole difícil mantener la concentración.
Eduardo se daba cuenta de que el camino hacia la paz mental no era lineal. Había altibajos, momentos de gran claridad y otros de confusión. Pero no se desanimaba. Al contrario, cada pequeño logro lo impulsaba a seguir adelante, fortaleciendo su resolución. Además de la meditación, Eduardo comenzó a integrar otras prácticas en su vida diaria. Empezó a caminar conscientemente, prestando atención a cada paso, a cada sensación en su cuerpo y a los sonidos de la naturaleza a su alrededor. Comía en silencio, concentrándose en los sabores y texturas de los alimentos, agradeciendo el sustento que le proporcionaban. También empezó a escribir un diario, anotando sus pensamientos, sentimientos y las enseñanzas que iba descubriendo. Este ejercicio se convirtió en una herramienta poderosa para la reflexión y el autoconocimiento. Cada noche, antes de dormir, leía lo que había escrito, observando el progreso de su viaje interior. Eduardo notaba cómo estas prácticas comenzaban a influir en su sueño. Aunque aún había noches en las que le costaba dormir, eran menos frecuentes y menos angustiantes. Empezaba a entender que la paz mental no era solo un destino, sino un camino continuo de crecimiento y aprendizaje. Una tarde, mientras meditaba junto a un arroyo, Eduardo tuvo una profunda realización. Comprendió que gran parte de su insomnio provenía de su resistencia a soltar, de su miedo a enfrentar ciertos aspectos de sí mismo y de su pasado. Esta comprensión fue un momento crucial en su viaje, un punto de inflexión que le permitió empezar a trabajar en liberar aquello que inconscientemente había estado reteniendo. Con cada día que pasaba, Eduardo se sentía más en paz, más en armonía consigo mismo y con el mundo. Las enseñanzas que había aprendido en el monasterio y las que iba descubriendo por sí mismo estaban transformando su vida de maneras que nunca había imaginado. Capítulo 5. La naturaleza como maestra. Después de su estancia en el monasterio, y armado con nuevas herramientas y entendimientos, Eduardo decidió profundizar aún más en su búsqueda de paz interior. Inspirado por sus momentos de meditación cerca de la naturaleza, tomó la decisión de adentrarse en el corazón del bosque, buscando una conexión más profunda con el mundo natural. Eduardo preparó su mochila con lo esencial y partió al alba. Mientras caminaba por el espeso bosque, se sentía abrumado por la belleza y serenidad del entorno. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas y el murmullo de los arroyos parecían hablar directamente a su alma, recordándole la simplicidad y la maravilla de la existencia. En el bosque, Eduardo puso en práctica todas las enseñanzas que había aprendido. Meditaba al amanecer y al atardecer, se sumergía en la contemplación y se permitía estar plenamente presente en cada momento. Comenzó a practicar yoga, utilizando posturas que había aprendido en libros antiguos, lo que le ayudaba a conectar su cuerpo y mente de una manera que nunca antes había experimentado. Una noche, mientras observaba las estrellas, Eduardo comprendió que la naturaleza era un maestro en sí misma. Le enseñaba sobre la impermanencia, mostrándole cómo todo cambia y se transforma constantemente. Le enseñaba sobre la interconexión, cómo cada elemento de la naturaleza está intrínsecamente ligado a todo lo demás. Estas lecciones eran tan profundas y poderosas como cualquier texto antiguo que había leído. Durante su estancia en el bosque, Eduardo experimentó una serie de sueños lúcidos. Estos sueños eran vívidos y reveladores, ofreciéndole perspectivas y entendimientos que profundizaban aún más su viaje interior. En uno de estos sueños, se vio a sí mismo como un árbol, sus raíces profundamente entrelazadas con la tierra y sus ramas alcanzando el cielo. Al despertar de este sueño, se sintió más conectado con el mundo que nunca. A medida que pasaban los días, Eduardo se sentía cada vez más en paz. El insomnio, que una vez había dominado su vida, ahora parecía ser solo un recuerdo lejano. Dormía profundamente cada noche, arrullado por los sonidos del bosque y el conocimiento de que estaba en el camino correcto. Este tiempo en el bosque no solo le trajo paz a su mente y sueño, sino que también le dio una nueva perspectiva sobre la vida. Comprendió que, al igual que la naturaleza, él también estaba en constante cambio y crecimiento, y que cada experiencia era una oportunidad para aprender y evolucionar. Capítulo 6. Introspección y descubrimiento. Tras semanas de inmersión en la tranquilidad del bosque, Eduardo sintió que era momento de reflexionar sobre las lecciones aprendidas y los cambios experimentados.
decidió pasar unos días en un claro junto a un lago, un lugar que emanaba una paz profunda, perfecto para la introspección. Allí, Eduardo dedicó tiempo a revisar su diario, leyendo sus propias palabras que relataban el comienzo de su viaje y todo lo que había vivido desde entonces. Cada página reflejaba un paso más en su camino hacia la paz interior. Se dio cuenta de que cada desafío, cada momento de duda o de iluminación había sido crucial en su transformación. Durante esos días de reflexión, Eduardo se sumergió en una profunda introspección. Meditaba largas horas, dejando que su mente explorara los rincones más ocultos de su ser. A través de esta práctica, comenzó a descubrir capas de su personalidad y de su pasado que había ignorado o suprimido. Enfrentó memorias y emociones que había guardado en lo más profundo de su ser, entendiendo cómo éstas influían en su presente. Fue un proceso tanto doloroso como liberador. Eduardo se enfrentó a sus miedos, a sus inseguridades y a las heridas del pasado. Aprendió a aceptar y a amar todas las partes de sí mismo, incluso aquellas que antes había rechazado. Esta aceptación trajo consigo una sensación de liberación y una comprensión más profunda de su propia humanidad. En una de sus sesiones de meditación junto al lago, Eduardo tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Se sintió como si se hubiera fusionado con el universo, un momento de unidad y entendimiento absoluto. En ese instante, comprendió que él era parte de algo mucho más grande, y que todos sus problemas y preocupaciones eran, en cierto sentido, insignificantes ante la inmensidad del cosmos. Esta revelación no solo profundizó su sentido de paz, sino que también le dio una nueva perspectiva sobre la vida y el sueño. Comprendió que el sueño era una parte natural y esencial de la vida, un momento de descanso y renovación, y que al aceptar y fluir con los ritmos naturales de su cuerpo y mente, podía encontrar el descanso que tanto había buscado. Eduardo dejó el lago sintiéndose renovado y con una visión clara de su camino. Sabía que su viaje de autodescubrimiento y búsqueda de paz mental estaba lejos de terminar, pero ahora tenía las herramientas y la comprensión necesarias para continuar con confianza y serenidad. Capítulo 7. La paz encontrada. Con un renovado sentido de propósito y serenidad, Eduardo emprendió el viaje de regreso a su pueblo. A lo largo del camino, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido y experimentado. Ahora, su paso era más firme, su mirada más clara, y en su corazón residía una paz que irradiaba a su ser completo. Al llegar a su hogar, los vecinos notaron de inmediato el cambio en él. Su rostro, antes marcado por la fatiga y la preocupación, ahora mostraba una calma y una alegría serenas. Eduardo retomó su trabajo en el taller de alfarería, pero ahora, cada pieza que creaba estaba impregnada de la paz y la sabiduría que había adquirido en su viaje. Las noches, que antes eran un tormento de insomnio y ansiedad, se transformaron en momentos de descanso y renovación. Eduardo dormía profundamente, y cada mañana se despertaba sintiéndose rejuvenecido y listo para enfrentar el día con energía y optimismo. Su transformación tuvo un impacto positivo en toda la comunidad. Comenzó a compartir sus experiencias y enseñanzas con quienes le pedían consejo. Su taller se convirtió en un lugar de encuentro, donde las personas no solo venían a comprar cerámica, sino también a buscar palabras de sabiduría y consuelo. Eduardo se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la búsqueda de la paz interior puede transformar no solo la vida de una persona, sino también la de quienes lo rodean. Su historia inspiró a otros en el pueblo a emprender sus propios viajes de autoconocimiento y búsqueda de serenidad. Mirando hacia atrás, Eduardo se daba cuenta de que cada paso de su viaje había sido necesario. Cada desafío, cada lección y cada descubrimiento lo habían llevado a encontrar la paz que tanto anhelaba. Aprendió que la paz mental no es algo que se encuentra y se mantiene sin esfuerzo, sino que es un estado que se cultiva día a día, con práctica, paciencia y perseverancia. Este ha sido el 7º capítulo de la historia de Eduardo y su búsqueda de la paz mental para dormir. No te pierdas el último capítulo, donde reflexionaremos sobre las lecciones aprendidas y las conclusiones de esta hermosa historia. Capítulo 8. Reflexiones finales. El viaje de Eduardo había llegado a su fin, pero la sabiduría y las lecciones aprendidas permanecerían con él para siempre. Sentado en su taller, rodeado de sus creaciones, reflexionaba sobre su travesía en busca de paz mental y un sueño reparador. Recordaba cada etapa de su viaje,
desde los oscuros días de insomnio hasta el momento en que encontró serenidad en la meditación y la naturaleza. Cada experiencia, cada persona que había conocido y cada enseñanza que había absorbido formaban ahora parte de su ser, tejiendo una rica tela de conocimientos y entendimientos. Eduardo comprendió que su viaje era un reflejo de una búsqueda más amplia, una que todos emprendemos de alguna manera, la búsqueda de la paz interior y el equilibrio en nuestras vidas. Había aprendido que esta paz no era algo externo que se podía encontrar y poseer, sino un estado interno que se debía cultivar con amor, paciencia y dedicación. A través de sus prácticas de meditación y su conexión con la naturaleza, había descubierto que la clave para un sueño reparador y una vida plena era la aceptación. Aceptar cada momento tal como es, aceptarse a sí mismo con todas sus imperfecciones y aceptar que la vida es un fluir constante de cambios y transformaciones. Eduardo decidió compartir su historia y sus enseñanzas con otros, escribiendo un pequeño libro que recogía las lecciones más importantes de su viaje. Su deseo era que sus palabras pudieran servir de guía y consuelo a aquellos que, como él en su momento, buscaban la paz mental y un descanso profundo. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración en su comunidad y más allá. La gente venía de lejos para conocer al hombre que había transformado su vida en busca de la paz interior, y Eduardo los recibía con humildad y una sonrisa serena, siempre dispuesto a compartir su sabiduría. En sus últimos días, Eduardo miraba atrás, no con nostalgia, sino con gratitud. Su viaje había sido uno de autodescubrimiento, sanación y crecimiento. Había encontrado no solo la paz mental y el sueño reparador que tanto había anhelado, sino también un propósito más profundo en su vida. Y así concluye nuestra historia sobre la búsqueda de Eduardo por la paz mental y un sueño reparador. Esperamos que te haya inspirado y ofrecido reflexiones valiosas para tu propia vida. Si esta historia resonó contigo, te invitamos a compartir tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Tu viaje hacia la paz interior es único y valioso, y tus palabras pueden ser una luz para otros en su propio camino. Y como siempre, para seguir descubriendo contenido enriquecedor como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Un abrazo a todos.